Luces. Cámara. ¡Acción! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 5, creo. Esto es Esta Peli que... Yo soy Saraí Roderick. Y yo soy Montserrat Cortés. Y el episodio de hoy es un episodio que a mí me emociona un montón. No sé a Monse, hoy lo vamos a descubrir. Porque es una de mis pelis favoritas, la verdad. Por lo mismo no sé qué tan objetiva fui. Por eso traje otros datos, para hablar de cosas como más objetivas. Entonces, la peli del día de hoy va a ser La Momia de 1999. Entonces, la primera momia, bueno, no fue la primera, pero la que conocemos, la famosa, La Momia de 1999. Y yo voy a contar la historia porque dice Monse que como yo la elegí, que yo la cuente. La cuente, si ella la eligió, pues... Ok, bueno, entonces yo les voy a contar. El cronómetro. Vamos a ver en cuánto tiempo la logro contar. ¿Quieres que tome el tiempo o...? No, sí, vamos a ver. Tú ponle que sus 10 minutos y vamos a ver en cuánto tiempo la hago. Quedamos que es La Momia 1999, Steven Sommers, ¿ok? Dirigida por Steven Sommers. 3, 2, vas. Aquí va. Entonces la historia comienza contándonos un poquito y metiéndonos en el antiguo Egipto, 3000 años atrás en el antiguo Egipto, donde un sacerdote se enamora de pues ahora sí que de la novia, de la chica, del sumo sacerdote, del emperador. Y entonces nadie podía tocar a Anaxunamun. Y el sacerdote, pues que se andaba quebrando a la Anaxunamun, el faraón lo cacha y recibe el peor de los castigos, junto con sus sacerdotes que son momificados. A él le cortan la lengua, lo entierran en un sarcófago y le ponen escarabajos. Y dicen que lo que hizo fue tan terrible que lo entierran abajo de la estatua de... Pues no me acuerdo, pero para mí es como que la estatua de Anubis, pero a lo mejor era alguna otra, la verdad es que no quiero mentir. Y el asunto es que dicen que además en esa tierra, lo entierran en la tierra de los muertos, que se llama Hamunaptra. Y ahí en Hamunaptra es una ciudad que pasa a la posteridad de la historia como una ciudad que nunca existió, pero años más tarde hay unos como especie de... soldados, o no son unos soldados, es como una banda de revoltosos que quieren ir a buscar los grandes tesoros que estaban del antiguo Egipto, que estaban ahí como resguardados por esta ciudad de los muertos en Hamunaptra. Y ahí vamos a conocer a Rick O'Connell, que es uno como de los más valientes y el que está ahí, y es el único que logra escapar de vida entre que los sacerdotes que han sido los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los primeros como guardias del faraón, siguen custodiando que la criatura, que así le llaman ahora pues al faraón, bueno, no, al sacerdote que se hizo momia, que para esto se llama Imhotep. Imhotep es el sacerdote que se andaba agarrando con Anaxunamun y entonces lo entierran ahí. Y ellos resguardan que no lo liberen porque dicen que lo que hizo fue tan grave y el castigo que recibió nunca lo había recibido ningún otro sacerdote ni nunca nadie en la vida, que si lo liberan va a liberar las 10 plagas de Egipto. Si escuchan un chipichipe, una disculpa, pero está cayéndose el cielo acá y no queríamos de todas maneras perdernos la oportunidad de grabar para ustedes. Bueno, entonces estábamos en que eso nos cuentan al principio y luego conocemos a Evelyn, que es una bibliotecaria que tiene sueños de entrar a las grandes universidades, etcétera, pero pues no le han aceptado su solicitud y ella sigue siendo una bibliotecaria, aunque tiene grandes... ¿Su nombre? Ivy, yo creo que sí, Ivy. Y entonces ella sabe leer, traducir... egipcio antiguo, ¿no? O sea, como los símbolos egipcios antiguos y etcétera, pero pues bueno, nadie la ha recibido como en sus universidades o etcétera. No sé bien si porque quería estudiar o porque quería como impartir o una cosa así, pero bueno, ella quiere como pertenecer a este mundo y pues sigue siendo bibliotecaria. Y de la nada llega el hermano, porque como que la mamá ella era de Egipto y el papá era como museólogo o arqueólogo, una cosa así. Entonces el hijo como que también, pero el hermano más bien como que le encanta la idea de ir a cazar como los tesoros y ese dinero
dinero, de que podría haber, y entonces la pasa buscando reliquias para su hermana y para ver si tienen algún significado, y encuentran una especie de cuchunfleta que dice, no, esto sí puede pertenecer, y encuentran un mapa, y es el mapa Hamunaptra, y dicen, imagínate que sí existe, entonces se quieren ir a buscar Hamunaptra, y en eso van a hablar con el hombre al que se lo robaron, que justo es Rick O'Connell, el que se robó la cuchunfletita esa, y entonces le dicen, ¿dónde la encontraste? Pero él lo van a colgar. Y ya lo van a colgar, y entonces ella le dice, dime cómo llego, y él le dice, sálvame, sácame de aquí, yo te llevo. Y justo cuando está así en la cuerda, ella le dice al que lo va a colgar, enfrente de todo el mundo, él sabe dónde está Hamunaptra, nos va a llevar no sé qué y vamos a dividir el precio, y ahí lo negocian rapidísimo, y bueno, ya, y entonces se lo lleva, y se emprenden este viaje, y evidentemente, aquí pues obviamente, ¿qué pasa? Que llegan, encuentran el libro de los muertos, encuentran Hamunaptra, se empiezan a encontrar con con un equipo como de 4 americanos que también están buscando los tesoros y las riquezas. En el caso de Ivy, ella no está buscando las riquezas ni nada, está buscando como probarse a sí misma todo lo que sabe del antiguo Egipto, que la ciudad existe, como esta especie de cosas que no queda muy claro qué quiere, pero le apasiona tanto toda la cultura egipcia y todo este tema que ella como que va más por ese lado y por honrar a su papá y todo lo que hacía su papá y etcétera. Y O'Connell va porque pues le salvó el pescuezo y dice, pues bueno, ya me salvó el pescuezo, vamos a llevarla a Hamunaptra. Y evidentemente, si no, no habría historia que contar. Encuentran el libro de los muertos, encuentran el sarcófago. Oye, lo han de haber matado porque hizo algo bien gacho, quién sabe qué hizo. Y evidentemente Ivy, el grupo de 4 americanos trae también un como museólogo / historiador / alguien que sabe mucho también de Egipto. Él encuentra el libro, Ivy se lo roba, y entonces lee y despierta la momia. Con ello trae las 10 plagas. Para esto habían encontrado unos jarrones porque... lo olvidé. Muy importante. Lo que Imhotep quería es que cuando matan a Naxunamun, ella se suicida y a él lo matan. Él tiene que regresar a la vida, y si él regresa a la vida va a poder resucitar a Naxunamun, que es lo que quiere. Entonces, cuando resucita, decide que su nuevo sacrificio va a ser Ivy para poder regresar a Naxunamun a la tierra, y que además los órganos de Naxunamun estaban en unos jarrones, 4 jarrones, que a su vez los americanos dijeron, yo de aquí ya gané mi jarroncito que voy a llegar a vender a Estados Unidos y me voy a hacer millonario. Entonces la maldición decía que sí, que los que abrieran la caja y sacaran los jarrones, los iba a perseguir la maldición egipcia. Dicho y hecho, se los chupa la momia, en este caso, no la bruja, se los chupa la momia, y cada vez que se los va chupando, él se va reconstruyendo y se va reconstruyendo, y evidentemente, pues ahora tienen que escapar de ahí. Pero Ivy no se quiere ir porque dice, ya despertamos a la bestia, ahora hay que aprender a dormirla, pero ahora la bestia está atrás de ella porque se la quiere chupar para despertar a su novia muerta, momificada. Finalmente logran hacer que, después de varias peripecias donde logran escapar de la momia y salvar a Ivy y no sé qué tanto, obviamente la momia se chupa a los 4 americanos, hay 2 que 3 caídos durante la película, y al final, evidentemente, hay una rata asquerosa que es amigo, que siempre traiciona a O'Connell, a Rick todo el tiempo, y al final se quiere robar todo el oro y se queda atrapado en Hamunaptra cuando toda la ciudad se empieza a caer, ya que mataron a la momia. Lograron matarla y regresarla al inframundo. Salen ellos corriendo y bueno, obviamente Rick y Ivy terminan muy enamorados, y sin querer todas las riquezas que la rata asquerosa durante toda la película había querido robarse para sí mismo, las ponen en los camellos, que sin querer al final Rick y Ivy iban en sus camellos junto con el hermano, que es chistosísimo, ya con los tesoros que traían de Hamunaptra, y son felices para siempre con sus tesoros. Fin. Uy, oye, 8 minutos, no estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada mal. Muy bien. Yo tengo aquí varias cosas que quiero decir. Pero qué bonitos dibujitos hiciste. Se te agradece. Estuvo complicado, la verdad. ¿Hacer tus dibujitos? Sí, pues es que no soy una experta. ¿Y qué? ¿No sabes hacer momias? No sé hacer momias.
No, aparte, bueno, ahorita vamos a entrar en... Exacto, qué bonito. Mira nada más, qué caligrafía de 10. La momia, The Mummy. Ok, bueno, ¿con qué quieres empezar? Pues cuéntanos un poquito por qué te encanta esta película, ¿no? La verdad es que, a ver, vale, me parece que vamos a empezar fuerte. A mí me encanta esta película porque es de esas películas que yo vi antes de que saber todas estas cosas que ahora sé de cine me arruinara las nuevas películas. No es que me las arruine, pero sí evidentemente pues ha cambiado la perspectiva desde donde las veo. Ahora, y si siguen viendo como que estos videitos que además que espero que sirvan como de chisme, porque es una especie de chisme entre nosotras, pero además es una especie de chisme que queremos tener como hacia el exterior y que nos ayude como a nutrir y a pelotear las cosas, pues sí es cierto que a lo mejor antes disfrutaba más, no es que lo disfrutara más, lo disfruto desde otro lugar, pero es que antes siento que no veía las películas con ningún prejuicio, simplemente era como que pues voy a ver esta película y era como esa cosa que hoy yo defiendo mucho porque... ¿Se acuerdan que, te acuerdas que la vez pasada yo decía, es que esta cosa de que hay que entrenar al público para ver cine? Sí. Y yo digo, claro que no, o sea, el público tendría que ser como tener la capacidad de sentarse y entender. Ahora, si de repente hay como piezas cinematográficas que tienen como más esta cosa del arte y todo, y gente que ubica como más referentes y que además lo ve, porque por ejemplo, vamos a hablar nada más como una referencia rápida. Cuando vimos El laberinto del fauno, tú la viste y la entendiste. Sí. O sea, nunca fue así como de, como no tengo ningún referente de la mitología griega, pues quién sabe de qué va la película. Sí, no. Entonces, no, siento que más bien como tú dices, o sea, si tú tienes estos referentes, enriquece, pero eso no evita que la demás audiencia no entienda ni madres, ¿no? O sea, es como de, güey, entendimos bastante bien la historia a pesar de que soy una maldita inculta y no sé nada de griegos. Exacto. Mis maestros, espero no estén viendo esto, gracias. Pues no, güey, sí sabes, pero pues hay gente que a lo mejor tiene, lo que pasa es que a mí me apasiona como un montón este tema de o sea, sí lo supe. La mitología griega, exacto, y entonces como que vi como todos estos referentes, dije, wow, seguramente eso fue porque tal cosa, o seguramente esto porque otra tal cosa, pero alguien que no sepa nada absolutamente de Grecia ve la película y podría decir, oye, está padre, me entretuvo, ¿sabes? Que creo que es el goal. Y cuando hablo de la momia, sin saber ni tener ningún, porque evidentemente desde ayer me empezó pues bien raro, porque como la vi... Ayer vi la película para poder hacer este video y estaba yo viéndola pues ya desde otro ángulo, o sea, ya no estaba yo ya muy pendiente de las cosas que quería reconocer, pero la primera vez que la vi me entretuvo y durante muchas veces la vi y la vi y la vi. Sí, que siento que La Momia es este tipo de películas que son súper palomeras, ¿no? Que son tipo de Canal 5, que las pasan una y otra vez y tienes un buen de películas que ver, pero vas a regresar a la vieja confiable, sí. Que es La Momia, ¿no? Y que me encantan muchas cosas, me encanta, ahorita hablamos de los géneros, pero te voy a decir, cuando yo la vi, cuando me encantó varias cosas, me encanta la historia de amor, no la siento forzada y al final te digo, ay, qué bonito, qué Rick y Ivy terminen juntos. Me da mucha risa y me sigue dando risa y me doy pena a mí misma porque no puedo creer que, pues es que es comedia de pastelazo de 1999 y a mí me sigue dando mucha risa. Y además hay momentos que me parecen que aunque yo no considero que sea un género de terror, tiene momentos que los toman muy en serio y que no es definitivamente una parodia. No es una parodia. El género es fantasía. Eso está padre, ok. Entonces consideraríamos que esta película es fantasía, porque yo pensaba, no es definitivamente, o sea, bueno, yo pensaba, no sé si podría incluso acción, porque pensaba, es acción, pero tiene una historia de amor, pero además tiene comedia, pero además tiene tintes de terror, porque no está parodiado, no es una momia que te dé risa, no da risa porque la momia esté mal hecha, ni mucho menos, al contrario. No, claro, los efectos visuales están muy padres. Para la época y aparte, pero está muy bien dirigido porque nunca realmente ves cómo la momia mata a sus víctimas, todo esto
que son sombras, cuando se los chupa lo vemos en la sombra, lo escuchamos y entonces eso hace como que respeta mucho el género de la fantasía, sobre todo porque es una comedia, pues, o sea, tiene todo esto. Tintes de comedia, tiene tintes Sí, de es acción, tiene totalmente una tintes. comedia, o sea, Es, todo el tiempo es... intenta que te dé risa, pero por ejemplo, aquí Por voy ejemplo, a... en la escena, cuando ella está tratando de salvar a O'Connell, ¿no? Que le dice al güey, te doy 400, bueno, 500, y el güey le dice, pues yo he estado muy solo. No es como una escena que te mete en tensión de, güey, le está pidiendo las nalgas para, ¿sabes? Sino el güey, la vieja le dice, no, quítate, y aparte todo el mundo se ríe del güey. Sí, ¿te acuerdas? sí, Que todos sí. es como de, te bateo a te Exacto. mando a la chingada. Fíjate que ahorita que estás tomando ese tema y hablemos un poquito de la historia, porque aunque nos apasiona hablar de la música, de los efectos visuales, de la fotografía, pues sí, mucho nuestra especialidad es como la historia per se, ¿no? Como esta creación de la historia y cómo se desarrolla esta historia. Y yo quiero hablar mucho de esas cosas que de repente hoy, en 2022, es como tan delicado hablar y que a veces siento que ya, déjate tú... los directores, digo, luego hacen como el chascarrillo de que los mismos chavos ya no saben cómo ligar, ¿no? O sea, porque ya es así como, híjole, ya no sé si, ya no, ajá, porque vamos a hablar de esta escena donde Rick le da, la jala y le da el beso, ¿no? Y que de repente yo en algún punto había dicho, híjole, es que hoy en día... Porque dos cosas, no estoy diciendo que necesariamente a mí me incomode, pero sí son temas que se tienen que pelotear mucho hoy en día, porque es como con la situación como está hoy, con el speech que queremos dar de empoderamiento de la mujer, con todas estas cosas, de repente cuando yo vi la película para nada me estorbó, lo vuelvo a decir, No, ahora la vi y no me también, estorba va a mí. mucho con el personaje, ¿no? Y Totalmente. Y luego ella queda así como... O sea, a ella no le molesta, ¿no? Queda así como de, ay, ¿no? Cuando dice, este pinche mugroso de la nada llega peinado, y todo es como de, wait a minute. Y y es como de, ay, sí. Entonces, ¿por qué me besaste? Y el güey, pues porque me iba a morir. Y dije, pues que, ¿quién quita, no? Y la otra toda ofendida, así de, yo que pensé que querías casarte conmigo. Y se va y el otro así de, uy, ¿qué dije mal? Sí, o sea, creo que siento todo que eso va está... con el personaje, ¿sabes? Que no es gratuito. Y que va con el personaje y además que está como muy bien llevado porque es como esta cosa que sí le roba un beso, pero a ella además no le molesta y que además me parece bien extraordinario, siendo la época que era en pleno 1999, que cuando el otro lo llevan a la comedia de una manera que no es así como, o sea, no la vi ahora en 2022 con toda esta nueva ideología que tengo y las mujeres y esta parte, y no la vi así como diciendo, ay, oye, esta escena, no, para nada, me dio como risa. Cuando vuelves a ver Betty la Fea, ¿no? Exacto. Que te das cuenta que es la serie más misógina, porque es la serie que has visto. La telenovela más misógina. La telenovela que has visto 200 veces más misógina en la historia de las telenovelas, ¿no? Sí, totalmente. Y siento que aquí no pasa así, o sea... Sí, exacto. Todos los personajes son... No hay un personaje que yo diga qué personaje tan pequeño. Eso me encanta, por ejemplo. A mí una de las cosas que me gusta mucho de los personajes es cómo los presentan. Es muy claro cómo la presentación. Siempre, bueno, una de las cosas que son como de a veces del guión es que todo lo que está en tu guión tiene un porqué. Nunca pones nada solo porque sí, ¿no? A eso siempre le llamamos como la paja, pero aparte no solo, o sea, si vas a poner algo en el guión es porque tiene que ver con la historia, si no ya se lo dejas al director a que nutra y termine de llenar estos como detalles, pero si se pone en el guión es porque repercute en la historia, en el arco y en lo que se va a contar. Entonces aquí lo que me gusta mucho es la presentación, ¿no? De los personajes, que es como súper importante y que siempre te dicen así, crea algo específico de tu personaje para presentarlo y que luego es muy difícil, ¿no? Así de puta, ¿cómo hago que la audiencia recuerde a este personaje por su presentación? Y aquí creo que se logra muy, muy bien, todos, ¿no? todos tienen ese desde algo. Desde el principio que vemos O'Connell, él es el valiente. Sí, eso es lo que anoté. Qué fuerte, mira, ve, aquí puse, él es el valiente. Él es el valiente. Literal, anoté, él es el valiente. Presentan a Kenny y es el maricón, o sea, es el Benny, perdón, que se sale por patas. Y además traidor porque me encanta la manera, ni siquiera es el miedoso, es traidor. Sí, o sea,
¿Qué? Benny, porque como dices, ¿no? Está Rick y todavía este güey le dice, se va como el jefe, ¿no? Ajá, Y entonces le dice, creo que te acaban de promover, ¿no? Y el otro así de, bueno, sostengan, no sé cómo le dicen, hold. Y en eso el Benny le dice, no, yo aquí parado contigo como siempre, y luego le hace, bye, y se echa a correr. Entonces no es ni siquiera miedoso, es y después traicionero. todavía el otro le dice, métete. Sí. Y entonces el otro se mete y cierra la puerta. Sí, dice, no te atrevas a cerrar la puerta, y Benny, perdón, y le cierra, o sea, ni siquiera es que sea miedoso, es traicionero. Entonces esa característica del personaje dices, y todo el tiempo es igual. Es más, ella, por ejemplo, por favor, no había tomado como ayer como que, o sea, es que es las películas, cada vez que las ves, por ejemplo, yo creo que Hércules la he visto 48 veces, sin problema, Mulan 72, no sé, pero cada vez que las veo hay cosas que vuelvo a descubrir una cosita que digo, qué genialidad que nunca le había puesto como tanto énfasis. Por ejemplo, a esta parte que te digo que no es miedoso, que es traidor ese personaje, que no es ni el protagonista ni nada, pero de cuánto estamos hablando de ese personaje. Cuando le habla a la momia, primero en cristiano, sí. Y dice, Diosito, por favor, cuídame, no, ok. Y saca el otro, o sea, en traidor cuando hace... En traidor a todos los dioses, ¿no? Exacto, o sea, traicionando a los dioses. Cuando habla en chino, que le hace el actor... Pero aparte le dice, y que hace el por favor, el tono de y que nunca aparte se siente agresivo. ¿No? Sí, hijo de su madre, o sea, es traidor, o sea, ese es el traidor. Rico con él, que es siempre el valiente, que es el mejor porque es súper bueno con las armas y además es de verdad muy ágil y es además súper galán. Es como este personaje que te va a proteger, incluso cuando van a buscar la tierra de los muertos, que ella le dice, ¿no? Pero pues qué pedo, o sea, ni que fuéramos a la guerra, y él es como de no, siempre hay que estar a las vivas. Y cuando la presentan a ella, por ejemplo, sí. Desde el minuto 1 ella es torpe, güey, o sea, es toda torpe, no es que sea pendeja, que es torpe. No quiero spoilear los datos curiosos, pero déjame porque si no se me vayan a... Sigue. Ella es un personaje como súper torpe, entonces en esta primera escena hace un cagadero de la biblioteca, ¿no? Y ella es como que quiere ser súper perfeccionista, pero eso después repercute en la historia porque es ella en su torpeza quien libera a la momia, ¿no? Exactamente. Y además maravilloso, porque te acuerdas que mucho comentamos que la suerte no puede aparecer después del Catalyst, que ya lo hemos explicado varias veces, pero para quienes están viendo esto por primera vez, ¿qué es el Catalyst? Es este momento de la historia que es el primer rompimiento, y a mí me encantaba cómo nos lo contaba nuestro adorado jefe, que decía que es el momento en el que se quema la casa. No es que llegas y algo es raro ahí en tu casa, no, se quemó la casa y tú regresas y ya no tienes casa y no hay para dónde vivir. Ese es el Catalyst. Mucha gente luego siento que confunde como momento dramático con el conflicto, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que hay personajes o hay historias que ya tienen conflicto, que ya hay un conflicto planteado, y el catalizador lo que hace es que, y una de las cosas que me gusta mucho de este beat es que no hay forma, después de este beat, no hay forma de regresar atrás, ¿sabes? O sea, no es como que, pues me robaron todo mi dinero, pero el banco me lo va a reponer. Entonces no es que algo. Se quemó la casa, ya no hay donde... Exacto, o sea, se quemó tu casa, se quemaron tus cosas. Aunque tengas dinero para comprar más cosas, ya no van a ser esas cosas, ya no va a ser eso. Es como una muerte, literal. Podría ser una muerte física, como una muerte de algo que tenías, pero lo importante del catalizador es eso, que ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en las comedias románticas casi siempre el catalizador es conocer a una persona que te cambia la vida, y obviamente tiene que ser tan fuerte ese encuentro que eso, ya no hay forma de que regreses atrás, ya no hay forma de que sea así, nos damos un café y si no la veo, no la vuelvo a ver, ya no pasa nada. Es como esta necesidad de necesito volver a ver esa persona, y de esa forma se convierte en un catalizador, que luego suele pasar que no son lo suficientemente fuertes, y es porque si al protagonista no le importa, pues a mí menos. Sí.
Oye, pues qué maravilla, gracias por esa explicación tan detallada y tan generosa de lo que es un catalyst, que me hace saber, por ejemplo, que yo dije, dije, esto es una historia de amor, esto es una historia de amor y nunca me había... No, o sea, es que, perdón, pero voy a hablar desde la parte más honesta y para la gente que no sabe nada de cine y que está viendo estos videos y dice, yo no sé nada de cine, pero están como chistosinas, sí, pero hablan de cosas que están ahí curiosas. Creo que justo, o sea, de repente para la gente que no hace cine, a lo mejor cuando le preguntas de qué va Titanic, dirá así como de, pues es una historia de un barco que se hunde. Pero no, en realidad es que Titanic es una historia de amor, o sea... Bueno, de libertad. No, es una historia de libertad. Sí, bueno, sí. Bueno, un día hablamos de Titanic, pero es que de Titanic me da como... ¿sabes qué? No me siento que es así como... El amor es lo que le da la libertad, pero no es una historia de amor. Buen punto. Ok, bueno, esta historia, la historia de la momia, uno pensaría, pues, ¿cómo se llama? Pues la momia, ¿no? Bueno, hablando de eso, ves que hace... Creo que ese capítulo no lo vieron porque fue nuestro test. Es que hicimos un capítulo test de Beetlejuice donde hablábamos mucho de que en Beetlejuice de prueba, lo que pasaba es que la película se llama Beetlejuice, pero Beetlejuice aparecía en el minuto 40, que es la mitad de la película. Y era como se sentía muy pastoso todo como el segundo acto, o la primera mitad del segundo acto. Pero aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. La momia llega en el midpoint. ¿Qué es el midpoint? Pero no. No, claro porque sí. La momia como tal, la momia per se, la momia despierta en el midpoint. Ese es el midpoint, que es cuando estos creen que ya encontraron Hamunaptra, etcétera. No, ya encontraron buen punto. Hamunaptra. Sí, la momia pero literal llega cuando, literal lo paré cuando pero el te voy a güey decir, grita. Sí. No debieron de haber leído de ese libro y es el minuto 50. Uy. Bueno, pues 50 y 60 casi. Pero qué maravilla. Oye, sí, tienes un punto. Pero lo que quiero decir es que lo primero con lo que empiezan es contándote. A ver, aquí bien importante que vamos a diferenciar de Beetlejuice. Pero es lo que estoy tratando de explicar. ¿Me dejas terminar con mi punto? Sí, adelante. Algo que voy es que aquí, a diferencia de Beetlejuice, aquí yo no sentí esta primera parte del segundo acto pastosa. Todo el tiempo estás avanzando, la historia avanza, porque primero el objetivo, el objetivo es encontrar el libro, ¿no? O estos tesoros, no necesariamente a la momia. Exacto. Entonces se cumple el objetivo, llegan a Hamunaptra y avanza, encuentran la dehesa, avanza, llegan los americanos. Está lleno de información que es nueva. Y lo que pasa en Beetlejuice es que solo es reiterativo los usos de estos dos personajes tratando de sacar a esta familia de su casa. Entonces creo que a pesar, y ahí sería como, porque en este capítulo fue así de como si se llama Beetlejuice tiene que ser el catalyst, y entonces uno pensaría, si se llama la momia, pues la momia tiene que ser el catalyst. Y no, con esta película creo que comprobamos que en estructuras en ese sentido funciona perfectamente, porque la momia es liberar liberar este conflicto, donde el conflicto crece, pero aparte es parte de su falsa victoria y su falsa derrota, porque sienten que se los va a cargar la verga. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, tú sabes que cuando vas a ver Titanic es una película de un barco que se va a hundir. Y el barco se hunde evidentemente pasado el midpoint. O sea, ya viste, toda la primera parte de la película es, tú sabes, es decir, toda la película estás así, por favor, es como cuando mi amiga Val Senil, que se sigue riendo, que porque, pues cuando estábamos en la universidad. Y entonces, mi maestro Algarra, que te amo con todo el corazón, Algarra, nos hacía leer las obras como 6, 7 veces para entrar en el envuelto de los personajes. Entonces yo creo que leí Medea unas 10 veces. Por favor, léanse Medea para que el chiste caiga. Y entonces la 23ª vez que leímos Medea, volteo y le digo a Val, oye, por favor, ojalá que esta vez la Medea no mate al hijo. porque era así como, ya, por favor. Y entonces yo siento que Titanic tiene este efecto que dices,
no te puedo creer que les va a caer el hielazo. No me vayas a decir que se va a morir alguno porque te voy a odiar el resto de mi vida, pero ya sabes lo que vas a ver. Ya sabes que el barco se va a hundir. Entonces creo que sí, ese pero efecto... más bien que en Titanic siento que es parte del contexto. O sea, vas a vivir esta historia que sucede en esta tragedia. Sí, pero no quieres nunca que no se... Es como que por favor que no se hunda el barco, ¿sabes? Que se vayan juntos y que le enseñe a montar y todo. Ya sabes, la veas 400 Sí, pero el hecho de que se hunda el barco, o sea, si es la primera vez que ves Titanic y ubicas que el Titanic se pinches hundió, no la ves con esto de que no se vaya a morir Jack. Es como de no ubicas eso. Al contrario, me refiero a que tú vas viendo la peli y ya no estás pensando en que yo vine a ver una peli de un barco que se hundía. Pero es que nunca, sí, no. Nunca. Entonces lo mismo pasa con la momia. Por Podemos eso entrar en quiero hablar, es que espérame. ¿Se acuerdan del mito creacional? Mito creacional. ¿Se acuerdan que decíamos, y por eso yo creo que aunque, por ejemplo, la de Arrástrame al infierno es una película de comedia / terror / asco, a mí no me gusta y no la volvería a ver. O sea, no es que no me guste, es que es una peli no es un género. que bueno, ya sé que no es un género, pero a mí me da un montón de asco. Esta película, por ejemplo... Sí, además como gore, a mí me da como mucho asco, lo cual a algunas personas les puede causar tal fascinación que en ese sentido creo que es una joya. Gore, para la gente que le fascina ver ese tipo de cinematografía, creo que es una joya de la corona esa película. No soy su target. En el caso de La Momia, por ejemplo, quiero decir que el mito creacional... ¿Te acuerdas que la vez que estábamos hablando del mito creacional decíamos que hay algunas reglas o algunos mitos que tú tomas? Es decir, yo no sé, de verdad es que no estoy como tan empapada de la historia del antiguo Egipto como para decir, claro que es real que Imhotep era un sacerdote que le bajó la novia al faraón Ramsés no sé cuál y que la novia se llamaba Naxunamun, o sea... No tengo idea de si es real o no. Seguramente los nombres Ramsés, Imhotep, claramente que sí. El hecho de que pueda datar de 3000 años atrás. Siento que, por ejemplo, los libros sí me suena a que sí existían. El libro de la muerte, el otro, o que son un mito muy fuerte. El dorado que era, no era el de la vida, pero era el de la muerte y el de Anubis. Es el libro de la muerte y el libro de Anubis, ¿no? Una cosa bueno, así. De Amon-Ra. Entonces, como Almonriz. Yo creo que el hecho de que al principio, eso yo escribí que me parece extraordinario. Desde el principio, porque no terminé de redondear mi idea de Ivy. Ivy desde el principio es una vieja que ya sabes que sabe descifrar jeroglíficos. El hermano llega con una cuchunfleta y le dice, es que es extraordinario, extraordinario. Ella la abre y dice, qué raro. Ahora fíjate, para que no sea de suerte y cuando encuentren el sarcófago ella diga, o sea, no. Sino que antes, cuando se le suben al barco, este mono le empieza a gritar, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Para que cuando ella llega y dice... y también ese detalle, por ejemplo, de que sabemos cuando te hace un desmadre en la biblioteca, el güey le dice, ¿por qué te tengo aquí? ¿Por qué te tengo aquí? Y ella le dice, porque soy la única pendeja en el mundo que sabe hablar, descifrar y ubica qué pedo con los egipcios, ¿no? Casi. Y el otro le dice, claro que no, te tengo aquí porque tu papá es insoportable, lo que sea. Extraordinario. Pero es plantear esto de que... si hay alguien que sabe al respecto, es ella. Ahora, ¿no? ¿cómo? E incluso cuando llegan a la ciudad, cuando empieza a jugar con los espejos. Exacto. ¿No? Cuando, maravilloso, porque además es que de verdad hay cada joya en esta película, cada joya que de verdad quiero aplaudirla mucho. No sé si soy objetiva o no, si de verdad me gusta mucho, pero mira, 2 momentos impresionantes. Cuando dicen, ellos tienen una mujer y dicen, ¿qué vas a ver una mujer? ¿O cuánto podría saber una mujer? Y corte A, ella está limpiando los espejos para prender las luces afuera, que es como este momento de
insisto, es una película de 1999 Sí, sabe y qué ya está estaba haciendo. tratando de decirte algo importante ahí. Y otro momento bien bonito, porque a veces les decimos, es que hay que construir al personaje cuando quieren escribir como estas comedias románticas o estas historias de amor, que es como, ¿yo por qué voy a quererme enamorar? Déjate tú que la protagonista se enamore del protagonista. Si el público se tiene que enamorar primero de ellos. Si yo no me enamoro de él y yo no me enamoro de ella, entonces yo no los quiero juntos. Eso es bien importante, porque a veces es así como, y entonces lo ve y le gusta, y uno lo lee o luego lo ves en pantalla y dices, no, ¿por qué le gusta? Y a veces si a ella le gusta decimos, pues ella está bien estúpida porque yo no sé ni por qué le gusta. Entonces, este momento cuando ella se ofende por lo del beso y se va, y luego Benny le dice, tú siempre nada más pensando como que le da a entender hacia con que veniste por la vieja, ¿no? Y entonces le dice Benny, y se le dice a Benny, lo agarra y lo Bye, avienta del barco. O sea, ese tipo de cosas que dices, yo lo amo. O sea, yo ya le voy a él, ¿sabes? Sí, Yo desde estoy el enamorada de él. principio, porque lo plantean, ¿no? Como el héroe, este güey que escapa de Hamunaptra. Y él dice, este güey está sí muy que es cagado fuerte. cuando ya lo van a matar, que hace esta cara así de me van a disparar y en eso todos se van. Sí. Son como comedia y después lo van a matar y este chaval, o sea, se plantean como muchas cosas que obviamente hacen que queramos al personaje. Después llega así, ay sí, el mugroso, y ves al güey que Brendan Fraser, yo tuve un crush con Brendan Fraser y un montón de tiempo, de verdad que ¿Ya wow. viste la nueva película en la que va a salir? ¿Whale? Yo muero por verla, se llama The Whale. Y yo no sabía, porque a veces que habían hecho sus chismes baratos de que, el Brendan Fraser, ya viste cómo se engordó, y no sabía que lo había hecho on purpose. Obviamente ya desde hace tiempo no tenía el cuerpo que tenía antes, lo cual no importa, pero como que tuvo una pausa muy grande en su carrera, desconozco los motivos, pero muero por ver esa película, porque aparte siento que no ubico toda la carrera de Brendan Fraser, pero lo que ubico siempre son este tipo de películas, ¿no? Bedazzled, The Mummy. George de la Selva, yo lo conocí en George de la Selva, que también es una de mis ¿sabes? faves. Y el hecho de que ahora vaya a ser una película con Aronofsky, que aparte es de mis directores favoritos. Y lo va a hacer con la actriz de Stranger Things, ¿sí sabías? Con Sadie, con la que hace... Sadie? Ajá, con la pelirroja. Va a estar perra. Entonces siento que este papel le puede dar a la carrera de Brendan Fraser todo lo que no le dio todo lo demás. O sea, siento que es el Joker, ¿sabes? O es sea, que siempre es un actor. Estos papeles que es un actor con o sea, muy sólido, ¿sabes? O sea, que en México le pasa un poco a Eugenio Derbez, que Derbez es que tremendo pedazo de actor, y que de repente es esta parte cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando lo vi en Bajo la misma luna con Kate del Castillo, que es una peli que no sé, como que no todo mundo ubica, pero me parece que es uno de los trabajos como serios que ha hecho, y aún así sí esperaba, sin saber todavía en ese entonces como mucho de cine y esas cosas, pero sí esperaba como que, pues igual iba a estar como aquí cómico. Sí yo no espero eso, o sea, yo por el director porque y porque yo también como que ya no, lo que tú decías, ¿no? Como ya estás o estamos metidas como en todo esto, como que ya ubicas el tipo de películas que hace ese director, entonces sabes que posiblemente no va a existir como esta comedia y esas cosas, pero sí creo que este personaje le puede dar algo que está padre. Que por ejemplo, si vemos en la carrera de Rachel Weisz, que es la chava Weisz, ¿cómo se dice? Rachel Weisz. ¿Así se dice? Sí. No sé, lo dudo. No, sí. Pues es que la última vez ganó, no me acuerdo qué premio ganó y no recuerdo que la hayan dicho así. Habría que ver. Vamos a hacer un research para podérselos decir. Bueno, de Rachel, vamos a decirle Rachel. De la Rachel. De Evie. Ajá. De Evie es eso, o sea, esta actriz sí se desmarcó mucho de esos personajes y creo que llevó su carrera a otro lado, donde hoy en día sí hace, no se convirtió en esta actriz famosísima, pero sí muy consolidada, ¿sabes? Y es que a veces, pero es que a veces yo siento que como actor toca como, o sea, si a mí me dijeran, pero es que va a ser una película donde vas a ser como el clown, y yo diría, pues sí, o sea, a lo mejor
Y a mí Pero es me que ha no es pasado clown, a una o escala, sea, es que a mí me ha pasado una escala mucho más chiquita, pero tú sí lo sabes, que a mí o sea, yo me he entrenado como mucho para hacer pues un montón me gustaría y me encantaría hacer papeles como muy serios, alguna vez he tenido oportunidad de hacerlos, y casi siempre que tengo la oportunidad de interpretar personajes, siempre recaen que me dan como la parte de la comedia, ¿sabes? Y si de repente es como, ay, sí me gustaría, o sea, entiendo porque lo disfruto muchísimo, me fascina hacer comedia y sin embargo sí siento que me gustaría más que me den esa oportunidad de también hacer esos otros personajes, aunque si me dijeran, pero vas a hacer un personaje de comedia, yo obviamente diría que sí, que yo creo que es un poco lo que Brendan Fraser, yo no sabía, pero bueno, me voy a adelantar un chiquito de un dato curioso que le ofrecieron el papel a Brad Pitt, a Tom Cruise, pero a Matt Damon, creo, o sea, como a estos actores y todos lo rechazaron. Y de pronto Brendan Fraser dice, sí, como de que no lo vamos a hacer porque él venía de George de la Selva. Entonces él dice, claro que sí lo hacemos. Entonces me parece no, esos aparte momentos el toque que le da creo que es algo que, o es sea, la que película. fue un buen cast. Sí, ese cast es Ajá. la película. Benny Y es la ella es muy película. buena, o sea, a lo que me refiero cuando no siento que sea tan famosa en el sentido de fama, ya sabes, de influencer, fama, ya sabes, ese tipo sino que siento es que más es del una 2012 actriz para acá. Ajá. súper consolidada con una carrera muy cabrona. Ninguno de los dos pero tiene que Instagram. siempre la llevó hacia, o sea, después de La Momia y como hizo las secuelas, de ahí todo, o la mayor parte de su trabajo siempre sentí que era como mucho más dramático, lo cual a mí me encanta, digo, No, los ella dos. es una gran actriz y Entonces, también conozco varias de sus películas y no me acordaba que ella había hecho este personaje. Entonces cuando lo vi fue así como de... Aparte, me los dos eran encanta, unos porque babies. aparte ahorita voy a hablar de otros temas donde quisiera ser más objetiva para que vean que no nada más es puro gusto de por qué digo que esa película está súper bien hecha, sino tengo números, señores, tengo números. Otra cosa que es bien interesante, bueno, yo solo quiero decir que la música me apasiona. La verdad es que a mí todo el tema Egipto, el tema, toda esta parte de ahondar como... Porque hay de repente personas que tienden a decir, por ejemplo, yo no dejo que... Solía tener una maestra que era brillantísima, bueno, es brillantísima. Edith, si estás viendo esto, te sigo admirando hasta la fecha muchísimo. Era una persona, de verdad es una persona muy culta, muy inteligente. Y ella alguna vez me acuerdo que dijo que ella no le gustaban las películas de Disney porque no retrataban como que la historia per se, que Hércules no tenía absolutamente nada que ver con la mitología griega, y es como, pero es que no era el objetivo de Disney, es que me parece un pecado de repente como decir, ¿qué va a andar sabiendo Disney de mitología griega? Y es como, no era su objetivo. Está tomando como inspiración la mitología griega para crear sus propias reglas, que creo que es mucho, y lo hizo muy bien lo que hizo. Sabes que hubo varios, o sea, bueno, aquí quiero hablar un poquito de eso del script para hablar un poquito de los números, de los facts, de los hechos. Cuando Universal quiere volver a hacer un reboot de La Momia, que creo que La Momia fue de los 30 o de una cosa así, o sea, como muy temprano en el cine, en blanco y negro, ellos querían volver a hacer como una película, resucitar a este monstruo que es la momia, ¿no? Y decir, oye, es un monstruo como muy clásico, ¿no? Una momia. Y querían hacer una película. Y varios escritores hacen como una especie, qué chistoso, pero no es como una audición, pero fueron varios escritores los que presentaron una idea a Universal, ¿no? Entonces está este primer escritor que lleva una idea así como súper sangrienta y de muchos muertos y cosas así. Universal dice, no iba por ahí, y justo como más acción y más gore. Es que luego, también siento que estos personajes, por ejemplo, las momias, los vampiros, o por lo menos en mi caso, que no es un approach tan gringo, sino más mexa, ¿no? Siempre eran el santo contra las momias. Entonces la momia nunca era como un personaje que me diera, ay, mucho pinche terror. No, al contrario, era este personaje que tenía un cierre aquí, el lobo, ¿no? Con su cierre aquí, ya sabes. O la India María contra las... Pepito y Chabelo, ¿cómo era esa pinche película que viene de Chabelo y Pepito contra los monstruos del lago Ness? O sea...
Entonces esos monstruos nunca eran como miedo, de miedo. sangre, ajá, o sea, nunca jamás era como de, güey, la momia te va a matar. Y creo que aquí tiene, o sea, está muy bien equilibrado entre el miedo que te puede dar la momia y este personaje que sí te va a matar y va a matar y desata las plagas. Y cuando llegan las plagas sí es como de, güey. Y que además desata las plagas y no te da risa, pero es la manera tan bonita que tiene de generar comedia sin que se esté burlando. Sí, o sea, es ejemplo, comedia, pero no sé, cuando le caen las langostas. Cuando le caen las langostas al güey este que solo dice, les dije que no leyeran con las langostas aquí en la cara. Ya nos cargó la verga. A mí eso no me da risa, por ejemplo. A mí no siento que sea un momento de risa. A mí ayer verle todas las langostitas en la cara dije... A mí no me da risa porque es como una de las plagas. Pero, por ejemplo, cuando la vieja al final está a O'Connor, ¿cómo se llama? Lo están aventando... y que le dice entretenlo y el otro sí, sin pedos, ¿no? Pues me está aquí dando una putiza de este bebé. Oye, o sea, siento que es como eso. Por favor, ¿qué me dices cuando el hermano, cuando viene la plaga de los zombies y todos vienen Imhotep y el hermano Imhotep y no, por favor, o sea, es una estupidez. El hermano igual, ¿cómo lo presentan? El hermano es una presentación con la pinche momia, ¿sabes? O sea, sabes que el hermano todo el tiempo va a ser un comic relief, todo el tiempo. Pero además es inteligente, es tridimensional, porque no nada más es el imbécil que va a ser el tintirins, sino el hombre es así de, cuando desde el principio te plantean que él también dice, pero a ver, no tiene, como que él medio sabe, no como la hermana, pero medio tiene idea. Sí, por los papás, porque, ¿no? Porque exacto, por eso no te dedicaban. brinca que al final cuando abra el libro, además es bien hermoso cuando dice, es que no lo entiendo, y se lo empieza a describir. Es como, ya, sí tiene, así, bote, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces dices, claro, nunca me parece, o no sé si yo no soy objetiva, nunca me parece que haya un momento que diga, eso se lo sacaron. O sea, todo el tiempo, por ejemplo, cuando abren los jarrones y él está leyendo las inscripciones, el que viene con los americanos, y él dice, y entonces, aquí, si lo abres, dice aquí que la momia va a venir a chuparte, que con cada uno que te chupe se va a regenerar hasta hacerse uno mismo y luego va a desatar las 10 plagas. Mejor no lo abrimos, corte A, ya tengo un jarrón nuevo. O sea, ya te dijeron que es lo que va a pasar, nunca se traicionan sus reglas, nunca traicionan a sí mismo. No hay una cosa que de la nada la momia haga que yo dijera, eso nunca lo plantearon. O sea, la momia que de la nada pueda hacer unas pistolas con la arena sería como algo que dices... No, ¿de dónde? Entonces, eso me gusta un montón y eso me llevaría... Mira, de esto que estamos hablando un montón, pero de verdad anoté media página hablando de la creación de personajes que a mí me pareció extraordinaria. Por ejemplo, lo que plantean de los gatos, eso es... Pero lo dicen... Cuando él dice, oye, ¿por qué le tiene miedo a los gatos? Te voy a decir por qué. Sí podría ser así de, pero luego le dice, oye, ¿por qué le tiene miedo a los gatos? No, es que hasta que se regenere le va a tener miedo porque los gatos son el custodio de no sé qué y ellos le tienen un buen de miedo y dices, bueno, pero no está sacadito de la manga, pero tampoco fue que me brincara enormemente. O sea, obviamente sí hay cosas que son un poco verosímiles, pero siento que son licencias que entran dentro de lo fantástico, ¿me explico? O sea... ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, se muere, le quitan el ojo, la lengua al pobre hombre, y ahí lo dejan solo para que llegue Benny con la momia y se termine de chupar al amigo, ¿no? O sea, nunca lo llevan a un pinche hospital, o sea, güey, ¿sabes? Como que, de la nada ya, pues no tiene, mételo ahí a la suite a que descanse, ¿no? Y obviamente se lo termina chupando la bruja. El otro igual se les muere el que va por el que tenía a O'Connor, no se llama O'Connor, ¿verdad? Sí, es Rick O'Connor. O'Connell. Rick O'Connell. Es que el actor que hace a Benny se apellida O'Connor. Rick O'Connell. A Rick, ves que el güey que lo tenía encerrado, el de la cárcel, o el que va por su cacho. El que se parece a Danny DeVito, güey, pero no es. Se parece, pero no es el actor, es. Bueno, él.
se les muere así, oye, ¿de qué se habrá muerto? No, puta, pues quién sabe. Y ya se derritieron 8 con el gas. No, sí, qué mal pedo. Mañana seguimos excavando, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, como sí. que sí, creo que eso es algo de un poco el género y del tipo de comedia que se está manejando, como que esos sucesos no tienen el peso que deberían de tener en una historia un poquito más dramática o verosímil, claro, explico? que O sea, como dices, si se es diluye es que bastante. empieza a ser fantasía y en el momento que es fantasía empiezan las licencias que dices, sí, o sea, pero porque desde el principio dicen, vamos a ir a buscar una momia y resucitó y va a aceptar las 10 plagas de Egipto y dices, Pero Ok. acuérdate que al principio su objetivo no es buscar a la momia. Ah, bueno, sí. Ese es Es como buscar su los tesoros. castigo por Y- quererse chingar los tesoros. Que sí es parte realmente de algo verosímil. O sea, eso sí sé, si no sé absolutamente nada de Egipto, sí sé que si te metes a Oye. a las tumbas y así, hay Ácidos, booby sí, traps. O sí, sea, sí, sí. exacto. Y que pobre de ti que agarres un tesoro. Y no solo en Egipto, en lo maya y así es como de, güey, no te puedes chingar los tesoros, o sea, Sí, no. porque te va a chupar la brujilda. Entonces siento que en ese como mito universal de estos tesoros de los muertos, entra muy bien. Sí, y todo entras en la esto, convención. A ver, por ejemplo, aquí te haría una pregunta, porque hablando de este tema, yo creo que entonces las de Rápido y Furioso entraban dentro del género de acción y hoy en día ya son acción / fantasía. ¿no? O sea, Bueno, no hay ya manera. es fantástico. Claro, por eso te digo, o sea, hablando de que entras en la convención, pero sabes que eso es cero, o sea, que un carro se vaya al espacio como nave, Si la primera era una mamada, a mí me encantan, ¿eh? Soy fan que la número uno. primera todavía te llegaba en la línea de lo verosímil, de que estoy segura que Vario Estúpido lo intentó, pasar en su Y que Maserati abajo de un cual tráiler. más compró un Honda Civic en ese año, Exacto, ¿eh? y lo tuneó y Total. brincaba. Sí, hoy en día Las es últimas una pelis. mamada. Yo lo voy a decir, lo voy a comentar de una vez. Si yo no veo la siguiente película de Rápidos y Furiosos versus Marvel, en donde Toretto le marca, o bueno, donde Tony Stark ya pereció, ¿no? O donde alguno pinche de los Capitán América Avengers le marca le habla y le dice, así, Toretto, no sé sácate manejar. las naves. No sé manejar manual, sé volar, pero no manual, no. Llega Tony. Ya, tiene que ser, o sea, va a suceder. O Sí, sea, ya Toretto, la última que Toretto llegan y en un Capitán Zuru, América. En un Zuru tuneado al espacio, ya es como... Las amo, me encantan. Yo soy la más fan de las de Rápido y No. Furioso. Soy fan Entonces, número pues uno. realmente, Bueno, después de ver Rápidos y Furiosos, donde en un Zuru llegas al espacio, pues La momia tiene todo el sentido. Y esto exacto, está ¿de qué verosímil, hablas? güey, por Dios. Quiero decirte entonces estos guiones que te digo que estaban haciendo como casting y que Universal decía, no, los estudios Universal decían, no este el guión, entonces llegaron varios y habían ideas como que iban rescatando, así esta idea me gusta pero no el guión, no sé qué. Finalmente llega Steven Sommers y él propone la historia romántica per se. O sea, propone la historia de estos chavos que se van a encontrar y en eso ayer dije, claro, ese es el catalyst. Porque el catalyst no es que encuentren la llave, el catalyst no es que el hermano venga y le diga, ¿qué crees? Que encontró un mapa de Hamunaptra, que podría ser cuando le dice, mira esta llave, encontró un mapa de Hamunaptra, pero eso no le cambia la vida porque ella es bibliotecaria y encuentra muchos cositos. El chiste es que cuando va y le dice, ¿tú sabes dónde es Hamunaptra? Él, lo que decías, cuando le decimos, construye un catalyst importante, cuando él la jala y la besa y le dice, sácame de aquí, ella empieza a tener, es que ella ya no queremos que nunca vuelva a la biblioteca. ¿Verdad? Ay, no me vayan a hacer un ringtone. Y todos bailando el reggaetón. A pesar de que Puro ya hasta blim, se blim, me- blim, bla, bla, bla. Blim, 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 bla, Bueno, bla, ya bla. hasta se me fue la idea. El chiste es que creo que el catalyst, el momento en el que él le da el beso y él le dice, sácame de aquí, yo te llevo a Hamunaptra, tú ya no quieres que vuelva a la biblioteca. Y ella tampoco va a volver porque en ese momento se le acaba de meter en la cabeza el cambio de su vida que dice, yo a partir de este momento, mi objetivo es salvar a este güey e irme a Hamunaptra a buscar los tesoros. No sé si conocerlo a él Yo digo que ese es el catalyst. sea el catalizador, porque realmente lo que lo lleva a él es el mapa. O sea, porque el hermano le dice,
al güey que se lo llevé se supone que estuvo ahí y ella le dice hay que ir a ver a ese güey. Al que se lo robó. Él, el hermano, le robó la cuchufleta, la llave a Rick. Por eso. Entonces ella le dice, hay que ver a ese güey porque ella quiere llegar a esa ciudad. Pues, o sea, yo digo que puede ser el mapa. Es un breaking to two. Cuando va a ver a Rick. Pues sí. Entonces, o sea, sí, el Catalyst podría ser. A lo mejor el Catalyst de él podría ser. Sí, porque él también tiene un arco dramático. Pero ella es como de quiere encontrar esta ciudad de los muertos, ni a siquiera por sus tesoros, de ella es el mapa. Ella quiere encontrar el libro y lo que encuentra es una pinche momia. Que a veces les decimos, es que tiene que ser como más claro si ella, porque luego nos obsesionamos con esta parte de ella por qué querría, ¿no? Pone un objetivo, ella dice, si yo descubro esto, que a lo mejor lo podría haber fortalecido un poco. Tiene mucho sentido que ella quiere ir a esta ciudad, ¿no? Porque es la ciudad de los muertos y ella incluso platica que ella ha investigado al respecto y que sí ha encontrado en sus investigaciones pruebas de que existe esta ciudad, pero está muy escondido. Pero ya después todo lo que encuentres, ella incluso dice, de esto no había ni registro. Está padre. Sí creo que en ese sentido de estructura pudo haber estado un poquito mejor construida la parte del que tiene que ver todo esto que ella hace con su arco dramático. Sí. ¿Cuál plantearías que es el arco dramático de ella? Sí, porque yo lo que pensé es que sí se podría nutrir planteándole a ella esta onda de, a lo mejor, es que si yo descubro que sí existe, me van a aceptar en tal universidad porque voy a tener pruebas de tal y tal. Hubiera enriquecido o sea, nada más por ponerse más sangrón. O lo del papá, porque también menciona lo del papá. También menciona lo del papá. Ajá, pero todo esto que ella hizo, que tiene, o sea, ¿cuál es el arco de ella? ¿Ella en qué cambió? Pues yo creo que deja de ser una bibliotecaria y va a vivir esas historias, o sea, las va a vivir, pero sí entiendo tu punto. O sea, sí entiendo tu punto que... Siento que ahí hay como una mezcla de protagonismo, porque al primero que vemos muy claramente es a Rick, y después ella va y lo rescata. Ese rescate para él es un catalizador, lo que decías. Y él a partir de ahí, a él no le interesa la momia, ni siquiera le interesa salvar al mundo. A él le interesa ella. Entonces siento que y él sí tiene un arco dramático como porque el primer motivo. Bueno, al principio ni siquiera a ella le importa, ¿eh? Al principio dice, lo estoy haciendo porque pues me salvo y bueno, va. Al final ya le importa. Pero es obvio que le importa. Pero eso se ve, eso está bonito porque eso es parte del arco. A la mitad cuando ella le dice... Cuando ella se dice, pues fine, y se va al bar, ¿no? Agarra sus cosas y por se eso va. Te estoy diciendo. Por eso, pero antes de eso... él no está por ella. Ay, claro que sí, porque el güey, la vieja está toda hebrea y lo va a besar y el güey se queda con cara de pendejo. Sí, pero cuando van en el barquito y le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, ella me salvó. Ella nunca me dice, salvó, ya viste el pedazo de bombón que viene allá, o sea. Obviamente, pero hasta el Benny la ubica. Sí. Estás aquí por un par de nalgas, no te hagas. Y el otro le dice, bueno, bye. O sea, siento que el largo, pero no es que la obvio, es que está mucho más clavada en él. Es importantísimo que aquí sea muy obvio que la audiencia lo sabemos, pero él no. Él no se ha dado cuenta que está ahí porque por la chava. O sea, en ese momento él está muy convencido, oye, me salvo el pescuezo. Me salvo el pescuezo, la voy a llevar Creo a la ciudad. Creo que la voy a llevar y ahí que se haga bolas. Él ni siquiera ha dicho, creo que no me quiero ir porque la quiero, sino que cuando ella le dice, pues me voy a quedar, dice... Me lleva la rejodida, no se va. Pero él le dice, hasta el final, cuando él le dice, nos vemos con las manos vacías. Y él entonces voltea y dice, yo no diría eso. Sí. Ya, entonces yo creo que sí fue el arco de él. Ajá, pero a lo que voy es que hay cuando conocemos a Ivy y todo esto, a él lo perdemos. Entonces siento que hay ahí como una doble línea dramática. Sin embargo, creo que en ella es mucho más débil. O sea, ella funge mucho más como una historia B, que después tiene mucho protagonismo. Porque ella desata el midpoint, o sea, ella hace un cagadero, ella es quien lleva el peso, o sea, ella es quien jala la historia. Si no existiera Ivy, no hay historia. ¿Me explico? Sí. Pero él es el que tiene el arco más fuerte. Y se supone que él es el protagonista,
pero siento que ahí hay como Pero a los dos los plantean, yo creo que como protagonistas, ¿eh? Porque yo ayer estaba preguntándome, ¿quién es? Aquí lo escribí. Pero ella ¿Quién no es? cambia. Sí, pero yo creo que sí estaba pintadito. ¿En qué cambia? No estoy diciendo, te estoy diciendo que sí tienes razón, sí tienes razón, estuvo pintadito. Si a mí me hubiera tocado tener esta belleza de guión en mis manos y dar mi humilde opinión que a nadie le importa. Yo hubiera así, me la hubiera mega mamado, o sea, hubiera aplicado el arco que fuera el mismo para los dos. Si ella desde el inicio, el bibliotecario después de hacer un cagadero le dice, es que tú ya deberías de casarte. Me la estoy así de, güey, de novela, güey, o sea, ¿sabes? Pero yo lo planteas así. Te pintaría más que dice, sí, es que Jonathan, si yo encuentro Hamunaptra, me van a aceptar la solicitud, me van a dar la esta, porque ella sí plantea otra vez, sí plantea la idea de otra vez me mandaron a la jodida. Y cuando al final de la película ella... ella... la jodida? Sí, acuérdate que ella dice, otra vez apliqué para la... Es que justo es tan endeble que ni siquiera me acuerdo lo que empecé, cuando empecé contando la historia. Yo no me acuerdo si ella aplica para dar clases o para una universidad, como para tomar. Yo creo que si lo hubieran pintado de otra vez me rechazaron mi aplicación, a mí me encantaría compartir todo lo que sé con las nuevas generaciones y todo. Pon tú, eso creo que estaría más bonito. Y entonces dices, es que si yo encuentro Hamunaptra, voy a volver a aplicar y te prometo que me la dan. Y pero si al eso final... ¿cómo lo cierras? Al final vuelve a mandar la solicitud no, ella manda, no, o sea, o manda final, pruebas. Ella termina enamorado, o sea, lo que estás diciendo es que esto es una historia de amor. Ella tiene que ¿te acuerdas que ¿te acuerdas? Entonces al principio tendría que ser como lo contrario. ¿Te acuerdas que en El Conjuro, por ejemplo, hay un momento donde dicen tenemos que reunir pruebas suficientes para mandarlas al Vaticano y que el Vaticano autorice el exorcismo? Uh-huh. Y durante el rollo, pues ya Ed Warren termina aplicando el exorcismo y al final de la peli llega así de que sí, vamos a poder hacer el exorcismo. Gracias. Creo que a lo mejor hubiera podido ser algo así, o sea, que lo que el personaje quiere, pero no lo que el personaje necesita, pero no es tan necesariamente quiere, es haber encontrado el amor. Ella no esperaba encontrar el amor y en el camino lo encuentra creyendo que fue por las pruebas de demostrar que Hamunaptra existe. That's my point. O sea, al final podría ser como esta onda de Johnny quería enamorarme. No entiendo qué tiene que ver ese planteamiento del inicio de que ella quiere ser la dueña de una universidad. No, quiere ser la dueña de una universidad. O sea, bueno, de esto que planteabas, de que quiere... Porque ella lo dice en la película, que volvió a aplicar para no sé qué. Pero más bien yo quitaría eso y le pondría algo que tenga que ver con el arco final. Pues un poco también le plantean en algún otro... Es que te digo que tiene como esbozos, pero ninguno lo perfilaron. Porque tiene otro esbozo, ¿te acuerdas cuando le va a dar el beso cuando está borracha? Y le dice, mira, aquí traigo a mi papá, por eso estoy aquí. Porque le dice, entiendo a los demás, pero a ti no te entiendo. Tú que dices que mi papá y no sé qué. A lo mejor ahí pudimos saber, era como que el momento en donde nos contaban un poquito, pero sí lo pienso ahorita, pues es una historia más como Hércules, donde Megara tiene un arco, pero en realidad que el protagonista pues es Hércules, o sea, creo. O sea, yo siento que les faltó eso, o sea, sí, nutrirle más al arco de ella. En ella cuál fue realmente su cambio, o sea, es obvio que terminó enamorada, pero sí. ¿Qué más, sabes? Sí, tienes un punto. Bueno, voy a decir un par de cosas más. Ya nada más para terminar, cuando querían diseñar el trabajo, eso me parece increíble, cuando empiezan a decir cómo vamos a hacer esta momia, pues no querían que la típica momia como con las vendas deshilachadas, porque lo que querían era justo un monstruo que sí fuera scary, o sea, que sí diera miedo, que sí fuera alguien que dices, nos va a chupar, o sea, nos va a chupar a todos la momia y va a acabarse el mundo. Entonces, quería hablar un poquito, hay algunos videos, de repente a ver si abajo de este video podemos dejarles el link, está en inglés, pero está bien interesante, donde unos chavos que tienen un canal donde hablan de puros efectos visuales, hablan con Alex Laurent, y él fue el creador, cuando ya tienen el guión piden a varios como
directores de efectos visuales, bueno, diseñadores de efectos visuales que hagan su propuesta y todos llevan sus propuestas y él lleva las propuestas y en ese video él muestra los bocetos que él llevó con los que concursó para, no concursó, pero sí una especie de concurso porque varios llevaron. Y al director le encantan los esbozos que él hizo y sus dibujos, por favor, de cómo él visualizaba la momia, de cuando se abre el sarcófago. ¡Ay! Sarcófago. Y está la momia, A ver, ¿cómo? El sarcófago y está la momia. Oye, No, pero ¿cómo está la momia? Gracias. Está bien interesante y todo lo que habla. ¿Sabes qué? Esto nos va a llevar a los datos curiosos y a los hechos. Una cosa que me gustaría decir, por ejemplo, es que a veces uno podría decir, ay, pero es que eso es porque a ti te gusta. La cosa es que, por ejemplo, ¿sabes que la momia costó en su momento, en 1999, 80 millones de dólares? Costó 80 millones de dólares y recuperó 416 millones. Nada más para que nos demos como una idea, porque La Momia 2 medio que estuvo alrededor de lo mismo que fue la de La Momia Regresa, que tenía el mismo elenco, que tenía a Brendan Fraser y a Rachel, que no sabemos si dice Weisz o Weisz. Rachel Weisz. Digo que es Weisz, pero bueno, a ver. Bueno, y entonces resultó... Échanos una llamadita a mi Rachel. Y nos comentas cómo podemos... How do you spell your name? Entonces, hay aquí un dato bien interesante que después La Momia 3 fue un fracaso durísimo. ¿En la Momia 3 es con el mismo elenco? No, es Brendan Fraser, pero yo creo que dos cosas que yo piña, y estuve haciendo mi research y hay varias personas. Ella ya no está en el elenco, ponen a otra actriz. Motivos y chismes hay un montón de por qué, la verdad es que no lo sé. No, o sea, hoy en día creo que es, a menos de que sea un personaje, creo que en Twilight lo hicieron. Y obviamente, en Crepúsculo, ¿a quién cambiaron? A la pelirroja, pero era un personaje tan como que al principio ni te quedaba tan claro, que yo sí me di cuenta, pero fue así como de, ¿no? Pero después tiene mucha aparición este personaje y ya mantienen a la actriz que hizo como la segunda parte. Pero no puedes cambiar o reemplazar a uno de los, mejor mátalo. Sí, no. O sea, mi cerebro me dice, o sea, mátalo. Es como, güey, o sea, si en una pinche serie como las que te encantan, como Betty la Fea, te ponen otro Don Armando, güey. No, me muero, Jorge Enrique Abello, mi amor. Me muero. Bueno, y entonces cambiaron a la actriz y cambiaron el mito creacional. De modo que ya no era en Egipto, era en China. Y exacto, para la película número 3, que era así como ¿viste? Sí, pero me acuerdo que no me gustó ni poquito, entonces ni siquiera la quise terminar o sea, ni siquiera me acuerdo de qué va. O sea, me acuerdo que la vi y dije, no, ¿dónde está Ivy y dónde está mi momia egipcia? La 2 me acuerdo que ya tienen como hijos, ¿no? En la 2 tienen un hijo que, según recuerdo, encuentran un artefacto, porque de eso es la saga, y el niño dice, ¡qué bonito artefacto! Se lo pone, es un brazalete que le tiene 2 días de vida, una cosa así, y entonces, bueno, tienen que ir a Hamunaptra. Al igual que su madre, no pendejo. Que el hermano, así. Bueno, y esa película, para que nos demos una idea, ese fue el drama, porque te acuerdas que La Momia número 1 en 1999 costó 80 millones de dólares y recaudó 400 y cacho, que es un buen número. En el caso de La Momia 2 recaudó 435, no sé cuánto costó, pero La Momia 3 costó 145 millones y recaudó 400. Pues también, o sea, no le fue necesariamente mal. No, o sea, sí, porque además dicen que costó 140 y... Bueno, a esa no le fue necesariamente mal, pero las críticas se fueron muy mal y perdió mucho porque... O sea, porque La Momia realmente tampoco ha sido la taquilla, o sea, ni siquiera la primera. Te voy a decir por qué. Ahora, sí, porque...
fue barata y pues Exacto. recaudó por eso, pero o sea, la segunda ni siquiera se gastaron el doble. Y para la expectativa de una saga, regresemos a Rápidos y Furiosos, de la primera que hicieron con tu Honda y las otras, claro que le han subido al dinero, y si le han subido al dinero, y obviamente tú crees que Vin Diesel Pero te voy a decir una cobra cosa. lo mismo que en la primera. Te voy a decir una cosa. Por supuesto que Lo no. mis- Si le han subido al dinero es porque esperan que genere más. Yo creo que el error fue traicionar lo del cast y traicionar el mito Pero estás creacional. hablando que hizo Porque 16 sí, millones menos. fue exitosa, pero te voy a decir una cosa, ya no permitió una cuarta. No, a lo que voy es que ninguna fue tan exitosa, más bien. La primera sí, la primera sí. ¿Cuántas personas la vieron? Lo que pasa es que hay que ver, hay que estudiar eso porque no es lo mismo las personas y cómo se medía ese tipo de cosas en 1999 Se que hoy medía con todo el igual. social media. I know, pero me refiero a, por ejemplo, si hay un tabulador que dice, por ejemplo, hoy con los views, por ejemplo, que es como cuántos views tiene. Por ejemplo, estas cosas tan curiosas de esta nueva tecnología, de estas nuevas redes sociales que son un monstruo, que por ejemplo, Brendan Fraser y Rachel Weisz, no tienen Instagram. O sea, ese tipo de cosas que, ahora, hold on, Pero en voy a ir a un... 1999 no había Instagram. Por a lo eso, que voy por es- eso te estoy diciendo. Por eso, Y pero estos números son de taquilla. ahora vamos a ir a un número de taquilla que te va a impresionar más. La Momia 4, que entonces quisieron hacer un reboot, o sea, como un rebote de la momia primera. de Brendan Fraser con ese cast, con ese guión tremendazo. Quisieron hacer como un rebote. Yo la vi, me acuerdo que no me pareció mala, pero sí dije, no, pero yo voy a llegar a mi ubicada casa. de su existencia. ¿De verdad? La momia de Tom Cruise fue en 2017. Ah, ya. ¿Es un reboot de La Momia? Yo me acuerdo que yo la fui a ver y dije, voy a llegar a Yo mi pensé casa a que ver era la momia. un como spin-off, más bien. No, era como un tratar de volver a hacerla, pero ahora con tecnología de 2017. Y perdón, la verdad es que estaba viendo en el video que hace No, Lawrence ya Loren debe la haber entrevista. salido bien cara, güey. ¿Sabes cómo graban el principio ubicas el principio de la película para la gente que no sabe cine? Pero fue estas cosas que uno ve la película y dice, qué bonita, pero después cuando te cuentan cómo lo hacen, adquiere ese valor que dices, wow, el inicio de la película cuando vemos cómo vemos el sol, pero las pirámides de Giza y luego la esfinge del faraón, la construyeron como de 2 metros, la ciudad completita para grabarla, y luego con efectos hacen, o sea, una cosa, vean por favor esos videos de cómo están los efectos visuales. Y perdón, esta parte de, ahora vamos a hacerla en 2017 con tecnología de veras, la verdad es que, fíjate, ese año, la película más taquillera, para que veamos el contraste de cómo funciona, como para tener en un año cuál es la diferencia y podamos entender realmente cuál es el contraste, porque como bien dices, ¿fue realmente exitosa o no? Habría que verla en comparación en 1999, qué otros estrenos hubo, cuánto recaudaron las otras, cuánto costaron, ese tipo de cosas. Star Wars fue la número 1 en 2017. Costó 212 millones y recaudó a nivel mundial 1.332, casi 600 mil millones a nivel mundial. O sea, es un número estúpido lo que recaudó Star Wars. 1.362 millones. A nivel mundial, a nivel mundial. Esa fue la número 1. Ahora, fíjense cómo la de mi villano favorito, pero la de 2017, que según yo fue la de la 2, una cosa así. La de Tom Cruise. Ahí te va, porque quiero hablar la de mi villano favorito que costó 80, igual que la de la momia en 1999, pero recaudó, está en cuarto lugar por lo que recaudó, porque no recaudó tanto como Star Wars, pero ve lo que costó. Y recaudó 1.035 millones. Sí, pero el éxito un poco de las películas es más de lo que recaudan, no tanto de lo que cuestan. Exactamente. O sea, si te vas a la película más cara, que ha sido una de Spider-Man, creo, la 3 de Spider-Man, que costó 800 millones de dólares. Pues por eso, ¿cuánto recaudo? Lo No, que recaudo, pues recaudo. lo que recauda, que obviamente recaudo más de lo que costó, pero lo que recauda pues no va a ser, o sea, no va a ser tal negocio como una película que te cuesta 80 y recauda Eso, 1,000. exacto. Pero a lo que voy es que el hecho de la utilidad de una película no se ve reflejado en su éxito. Bueno, ahora quiero O sea, es hablarte como, de la por de Tom ejemplo, Cruise. Déjate la tú. la de Unfriended, la primera de Actividad Paranormal, Ajá. costó
no sé, $300,000. Ajá, Imposible. hizo $40 millones. No es una gran taquilla, pero para lo que costó, recaudó todo, ¿sabes? Ahora, pero espérate, no es una película exitosa. estamos hablando de La Momia, ¿no? Ajá. Fíjate lo que hizo, ni siquiera estaba en las 20 filas de las películas más taquilleras de 2017 nada más, ni siquiera estaba en la fila, porque La Momia de Tom Cruise costó 125 y dicen que ese es como el número de lo que costó, pero entre la publicidad y todas las demás cosas que se tuvieron que hacer estuvo como entre Pero 320 y recaudó 407. O sea, en comparación con lo que te estoy diciendo que recaudó Star Wars, o sea, Star Wars recaudó Sí, pero Star 1300 Wars es y Star cacho. Wars. Por eso te estoy diciendo. Entonces, Pero compáralo con La Momia. La Momia hizo 10 millones más 10 millones más de qué? que La Momia nueva. Justo por eso estoy diciendo que no es, justo por eso estoy diciendo que no es, por eso no van a ser, por eso la consideraron un total fracaso. La Momia 4, La Momia de Tom Cruise, a nadie, o sea, hizo taquilla, hizo más o menos lo mismo que de la primera Momia, pero ya no, iban a hacer el proyecto de, creo que es de Universal Studios, Querían el empezar a proyecto hacer era otra vez hacer, un déjate chingo. tú muchas, no, querían hacer La Momia y luego querían hacer el vampiro y luego querían hacer como que rescatar a estos, así como el hombre lobo y, o sea, tenían como en el tintero 7 ideas de 7 películas y con la primera que iban a empezar fue con la de La Momia, pero pues hizo tal Mira, para que veas un performance. poco, o sea, Sí, ahí es donde lo chequé. en 1999 Star Wars también, Star Wars. de ese entonces, ¿Cuánto hizo hizo? 983 millones, o sea, las taquillas son más o menos las mismas. ¿En qué lugar estuvo La Momia ese año? ¿Está La Momia? ¿Aparece en 1999? Ay. Obviamente Walt Disney para todo. En sexto lugar, Ahí está, por ejemplo, con en 415. La Momia, eso nos habla mucho de, en 1999 también había una película de Star Wars y también estaba La Momia y La Momia estaba en sexto lugar. Sentido, Toy Story 2, Matrix. Ve qué con puras películas, pinches ve qué peliculonas, películas. Sí. Y estaba en sexto lugar. Y aquí ni pintaban en los 20. Ni en los primeros 20 lugares en 2017. Sí, que ya también si hablamos de épocas, o sea, en ese sentido, si te vienes más para acá, pues ya ir al cine es mucho más accesible que en los 90s, ¿no? Que no había tantas salas que Y yo lo que digo que también me parece extraordinario es que además estos se pusieron muy así, ahora vamos a hacer La Momia con tecnología de veras. Que ya su tecnología de veras hoy en día pues es green screen y efectos visuales. Y perdón, sigue siendo La Momia de 1999, ¿Y según mi viste perspectiva. la de Tom Cruise? ¿Qué? ¿La viste? Sí, la vi, pero te digo que yo salí pero de... es igual, o sea, tiene No, le cambiaron al guión, le cambiaron Ya es- cosas, ya le es quisieron que- hacer así como, ahora te vamos a pero contar ya una es historia. que como terror o qué? No, es como ¿Acción? la misma, es acción. Es acción, mucha porque acción. Tom Cruise luego te da acción, ¿no? Acción, porque además creo que me Y- acuerdo y mucho sale que hay. corriendo, seguro. Me acuerdo que hay helicópteros y aviones de por medio para trasladar la momia. Además ya sacas la momia de Egipto y ya dices, no. Sí, quiero o ir sea, es a- como traer, perdón, pero pasó en Jurassic Park, ¿no? Que ya es como de, ay, el tiranosaurio en mi alberca, güey. Ahora me quiero ir rápidamente, vámonos, porque yo creo que este video Sí. estuvo ya colgado rápidamente. Vámonos a los datos curiosos. Y por eso yo creo que me gustaría empezar por el hecho de dos datos curiosos que te voy a contar. ¿Tú tienes datos curiosos para esta? No. Ok, te voy a contar dos datos curiosos. Uno de los datos curiosos que me impresionó muchísimo de esta película es que hay un actor de doblaje, un stunt, que hace la escena de cuando cuelgan a Brendan Fraser en la escena donde se está ahorcando, y él quería grabar todos los close-up, y él iba a hacer cuando cae, o sea, lo iban a hacer con stunt, pero él lo quería hacer, y tenían como unas palancas que tenían que funcionar de alguna manera, y no funcionaron, y se está ahorcando de veras. Entonces cuando él cae y se ahorca, de hecho lo cuenta en una entrevista y dice que él de la nada era así como dice que como cuando le bajas la música a la música del volumen y luego le subes, él dice que él solo escuchó así como "Ah", y que de la nada así, porque lo tuvieron que reanimar. O sea, What? cae, la ahorcan, corte, cae. Oye, pero eso está súper peligroso, pues se pudo haber muerto ahí, o sea, ¿Se si murió? las palancas... Se murió. No, Lo pero reanimaron. se murió porque se estaba asfixiando, pero esa mierda te puede romper el cuello. De milagro no se murió. Verga. Es uno de los datos curiosos de la película. Brendan Fraser. Someone's getting fired.
Wow, o sea, y otro dato ya curioso chiquito para terminar es que la toma de la biblioteca cuando ella tira toda la biblioteca es real. Y es one shot. Es un solo sí, shot. Sí, eso sí lo vi, o sea, fue lo primero que pensé. Yo he tenido oportunidad como de asistir y fue así de, güey, eso es one shot, o sea, one shot, güey. Está increíble y entonces la actriz tuvo que, así como, tiene que salir de verdad espectacular porque solo tenemos, o sea, pararon toda la vida. Entonces ese tipo de cosas que ves la peli y dices, pero cuando sabes este tipo de cosas y el trabajo que debió haber sido, de verdad yo creo que el actor, porque después imagínate ahora levanta el set, ¿no? Ya que hicimos nuestra toma. No, levanta para quitarlo. Sí, o sea, claro, pero si te das cuenta, sobre todo en ciertas películas que ubicas que no son de grandes presupuestos, incluso las de grandes presupuestos, o sea, cuando tienes que, en la de Batman, ¿no? Cuando explotan el edificio, que lo explotan y que es una joya, que no funciona el switch y en vez de que sea así como de, güey, ¿qué pasa? Corte, porque aparte después sí explota, que los actores tengan esto de improvisar, ¿no? Entonces ves como el Joker le está pegando así como al control y eso, por ejemplo, es un dato curioso de Batman, ¿no? O sea, que le picó y no funcionó y entonces el güey le empieza a hacer así al control y ya explota y se va y eso se quedó para la película. Entonces esos... Y es one shot, o sea, explotaron medio edificio, güey, qué pedo. Sí, ese tipo de cosas. Sí, si de la nada alguien la caga y no, corte, a ver qué, pues no mames, te quedas sin trabajo. Sí, no. ¡Despedida! Oye, o la de Isadora, de una compañera que teníamos que hacer un... Estábamos en la universidad y estábamos haciendo un plano secuencia, ¿no? Y entonces ella quería grabar el behind the scenes y de la nada pues estoy haciendo acá mi movimiento de cámara y volteo la cámara y la vieja ahí con su celular grabándome, güey. No, bueno, hay chiquita, te mandamos besos, Isa. Ese día. Isadora, ¿qué chingados haces ahí? My bad, perdón, my bad, no, con su celularcito. Eso bueno. Sí, hizo mucho material del behind the scenes que solo Dios sabe dónde quedó. Que solo ella tiene. Mis conclusiones. Amo esta película. Ya, déjame en paz, ya voy a acabar. Amo esta película, es una de mis favoritas. Vayan a verla si no la han visto. Gran guión, gran cinematografía. Hoy estuve muy trabada. Me encanta esta película. Tus conclusiones, como siempre, tan profundas. Profundas mis conclusiones. Es palomera, o sea. Es una peli que tienes que ver. En tu repertorio cultural del mundo. Eso y Betty la Fea. Claro que sí, Betty la Fea. Jorge Enrique Abello, te amo. Entonces, gracias. Esto fue esta peli que yo soy Saraí Roderick. Y yo soy Montserrat Cortés. Denle like, suscríbanse, pongan películas que quieren que veamos y nos vemos a la próxima. Sí, bye. Ay, no, ve. ¿Qué fue? Pues salió el sol. Salió el sol.